Vamos a ponerle grabación. Recording in progress. Ok, vamos a continuar, jóvenes. El día de hoy vamos a seguir hablando de las células que forman parte de la respuesta inmune y vamos a empezar a hablar. Realmente todas son importantes porque forman un sistema completo y de hecho, si falta alguna, eso da lugar a alguna inmunodeficiencia que, dependiendo obviamente de la gravedad de la misma, pues puede conllevar incluso al paciente, bueno, puede ser incluso incompatible con la vida, ¿no? Hay algunas inmunodeficiencias que son leves y que pues permiten al paciente vivir con algunas limitantes, obviamente. Vamos a empezar hablando de unas células que son muy importantes dentro de este sistema inmunológico y cuando se presenta una inmunodeficiencia, es decir, cuando falta este tipo de células, son de las inmunodeficiencias más graves que puedan presentar el paciente. Se trata de los linfocitos. Y como habíamos comentado la clase pasada, los linfocitos los podemos dividir en dos grandes grupos. Los linfocitos B, como los vemos aquí, del lado izquierdo, y los linfocitos T. Así para dividirlos a muy grandes rasgos, se podría dividir en dos, linfocito B y linfocito T. Linfocito B, como habíamos también mencionado en las clases anteriores, se genera y se madura y está listo para poder llevar a cabo su función desde la médula ósea. Desde que sale de la médula ósea al torrente sanguíneo, ya puede encontrarse con sus células efectoras y poder funcionar correctamente. Sin embargo, el linfocito T, aunque sale maduro, sale completo, sale listo con todo el armamento para poder funcionar, no lo hace de la forma correcta y tiene que capacitarse en el timo. En el timo se lleva a cabo algo que vamos a ver un poquito más adelante, que se conoce como selección positiva y negativa de los linfocitos T, que no es más que una selección y una capacitación al mismo tiempo que da ese órgano el timo para poder seleccionar y permitir la salida de los linfocitos T que funcionan correctamente. Entonces, dentro también de esos linfocitos T, ya habíamos mencionado que habían dos grandes subgrupos, los T cooperadores, que los vamos a reconocer y a diferenciar molecularmente hablando por su tipo de receptor, que es el CD4, y el linfocito T citotóxico, que está diferenciado por el CD8. CD4 y CD8, al igual que MHC de clase 2 y MHC de clase 1, acuérdense que CD es, aquí lo tenemos, Cluster of Differentiation, que son receptores, son proteínas que están en la superficie de los mismos linfocitos y que nos ayudan a poderlos reconocer, ¿no? Obviamente esos receptores, estas proteínas tienen una función que también las vamos a revisar más adelante, que pues obviamente los linfocitos T no tienen ese receptor para que nosotros los podamos identificar. Cumple una función específica que vamos a ver un poco más adelante. Básicamente, seguramente ya lo estarán vislumbrando. Es una función de reconocimiento y una función de receptor y efector. En cambio, los linfocitos T citotóxicos cuentan con el CD8 en su superficie y son reconocidos por otro tipo de molécula en la superficie, que es la molécula de histocompatibilidad de clase 1 y de clase 2. De clase 2 para CD4, clase 1 para CD8. Les voy adelantando que todas las células nucleadas en nuestro cuerpo cuentan con este receptor. Así que esta MHC de clase 1, a diferencia del CD4 y CD8, no la podemos usar para diferenciar células, porque, como les digo, todas las células nucleadas de nuestro cuerpo cuentan con estas moléculas de histocompatibilidad. De hecho, vamos a verla
ya un poco al final del curso, las MHC de clase 1, las moléculas de histocompatibilidad de clase 1, juegan un papel muy importante en los trasplantes de órganos. Nosotros rechazamos un órgano porque mi cuerpo reconoce ese órgano como algo extraño. Pero ¿qué es lo que realmente reconoce como extraño? Pues justamente son estas moléculas. Las moléculas de histocompatibilidad de clase 1 presente en todas las células de todo mi cuerpo, en las células de corazón, en las células de hígado, en las células de pulmón. Cuando me hacen un trasplante de ese órgano a mi cuerpo lo reconoce como un agente extraño. ¿Qué es lo que está reconociendo como extraño? Estas moléculas. Eso quiere decir que las MHC de clase 1 presente en nuestro cuerpo son únicas. Es una huella digital, molecularmente hablando, que está en la superficie de todas mis células nucleadas. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque hay unas células no nucleadas que también son muy importantes en las transfusiones. Y estoy hablando justamente de los eritrocitos. Los eritrocitos, como ustedes bien lo saben, al momento de madurarse y empezar a cumplir su función, pierden el núcleo para pues, poder tener esa flexibilidad que los caracteriza y al ser no nucleadas, pues no van a presentar estas moléculas en su superficie y eso pues es una gran ayuda para nosotros para poder hacer las transfusiones sanguíneas porque pues es un problema menos del cual nos debemos de preocupar, ¿no? Ya cuando hacemos las transfusiones de sangre, pues ya vimos cuando vimos la historia de la inmunología con Lance Steiner, que hay otro sistema, el sistema ABO, el cual hay que, pues es el único que nos tiene que preocupar para ver la compatibilidad entre donante y receptor. Los linfocitos B son un tipo de linfocitos que, como habíamos mencionado, forman parte de la inmunidad adaptativa humoral. ¿Qué significa que formen parte de la inmunidad adaptativa humoral? Vamos a desglosar esta frase. Inmunidad hace referencia obviamente a que pues es un conjunto o forma parte de un conjunto de células y mecanismos que el objetivo principal que van a cumplir es protegerme contra agentes extraños que pueden ser bacterias, virus, cualquier tipo de patógeno, pero también me van a proteger de mis propias células. Mis propias células, aunque no sean un agente extraño, porque obviamente no están fuera de mi cuerpo, están dentro, pero son vistos como extraños porque no van a reconocer, o más bien porque van a expresar proteínas en su superficie que no son normales. Estas células, me refiero a las células, por ejemplo, que van a dar lugar a un tumor o células cancerosas, que al modificarse genéticamente van a expresar proteínas diferentes y mi inmunidad debe de reconocerlas adecuadamente. Adaptativa porque habíamos mencionado que hay dos tipos de respuestas. La innata, que es decir, que es con la que nacemos nosotros, y tenemos también la adaptativa, que es la que nosotros vamos a montar. Y humoral porque hace referencia acuérdense que cuando hablamos de la historia de la inmunología, mencionaban que teníamos diferentes humores y uno de ellos era la sangre, pero pues dentro de la sangre el elemento principal que tiene un papel inmunológicamente hablando son los anticuerpos. Entonces, pues bueno, cuando hablamos de humoral, cuando hablamos usamos este término humoral en la inmunología, hacemos referencia a la presencia de anticuerpos. Entonces, es muy común y sí me gustaría que ustedes también lo vayan haciendo ya, relacionar la palabra humoral o la presencia de anticuerpos con los linfocitos B. Y me gustaría que lo vayan haciendo porque son las células encargadas de producir los anticuerpos. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis muy importante porque los puristas de la inmunología, pues no quiero que después se encuentren con alguno en su futura carrera como veterinarios, dicen, no, es que no está bien decir que los linfocitos B son los que producen anticuerpos o que forman parte de la inmunidad adaptativa humoral. En el término estricto de la palabra, tienen razón. Los linfocitos B, como están los linfocitos B, no podrían producir un anticuerpo como lo conocemos. Tiene que llevar a cabo un proceso de, no podemos decirlo de maduración porque ya no cambian su forma, ya no adquieren nuevas capacidades estos linfocitos B, pero sí modifican su estructura pues morfológica. Los linfocitos B empiezan a crecer internamente,
el retículo endoplásmico rugoso y liso empieza a crecer dentro de la célula y seguramente ustedes saben de sus clases de bioquímica que este organelo dentro de las células es el encargado de producir proteínas. Estas proteínas, o más bien este organelo empieza a crecer dentro del linfocito B porque está preparando para producir proteínas. ¿Qué tipo de proteínas? Pues justamente los anticuerpos o lo que confiere la inmunidad humoral. Entonces, y ese cambio, cambio en su morfología, es decir, cuando se empiezan a poner regordetes los linfocitos B, pues ya no son conocidos como linfocitos B como tal, para hacer la diferenciación que son una célula que ha evolucionado hasta cierto punto para poder producir, estar lista celularmente hablando para producir anticuerpos, se le conoce como célula plasmática. Entonces, lo correcto es decir, la célula plasmática es la productora de los anticuerpos. Pero no quiero que se confundan y que piensen que el linfocito B y célula plasmática son cosas diferentes. Es el mismo tipo de célula. De hecho, la célula plasmática es un linfocito B que simplemente se ha especializado en producir anticuerpos. Es como si tuviéramos a dos hermanos que nacen de la misma madre, que tienen el mismo desarrollo, se educan bajo las mismas reglas, pero uno decide ser luchador de sumo y otro decide ser jugador de fútbol, ¿no? Entonces, para poder llevar a cabo su disciplina y poderla llevar a cabo adecuadamente, deben de sufrir cambios en su físico para poder desempeñar mejor su deporte. Entonces, pues el jugador o el peleador de sumo va a adquirir masa, pues masa muscular y también grasa para poder competir correctamente. Lo mismo hacen los linfocitos B, se transforman en una célula plasmática que es una célula más grande, más gorda, que si nosotros la partimos a la mitad, vamos a ver que realmente lo que creció dentro de esa célula, de ese linfocito B, pues fue su retículo endoplásmico para prepararse para una producción mayor de proteínas. Y esas proteínas pues, son los anticuerpos, ¿no? También nos estamos adelantando ya al momento de que hablemos de anticuerpos. Ustedes ya desde este momento van a saber que los anticuerpos son de naturaleza proteica. Los anticuerpos son proteínas que tienen actividad catalítica como si fueran una enzima, pero no son tal cual como una enzima porque tiene algunas diferencias con las enzimas, pero sí son de naturaleza proteica. Entonces, eso digamos que es uno de los papeles fundamentales de los linfocitos B. Bueno, aquí tenemos cómo se van formando y madurando estos linfocitos B. Empezamos con una célula madre, tenemos nuestro early pro-B cell, que es una célula pro-B temprana, una tardía, una pre-B cell. Después, cuando está pequeña, como les digo, que no está preparada todavía para producir anticuerpos. Y ya cuando empieza a madurarse, pues va cambiando su morfología. También conforme va creciendo o se va diferenciando la célula, preparándose para su función principal, que es producir anticuerpos, va expresando diferentes marcadores en su superficie. Y vean, habíamos visto CD4 y CD8, pero aquí vemos 34 y no es 43, 45. No es que nos vayamos saltando hacia como se nos ocurra, ¿no? Sino que se han encontrado muchísimos receptores en las superficies de todas las células, no solamente las células de la respuesta inmune, pero las que nos importan aquí son las células de la respuesta inmune y marcamos justamente los CDs que podemos utilizar para diferenciar los diferentes estadios. Así nosotros podemos saber, aquí podrían decir, bueno, pues esto tiene solamente pues aplicaciones de investigación, ¿no? Porque pues a una persona clínicamente, ¿para qué le podría servir saber que la célula pro-B temprana pues solamente tiene CD43 y 45? Sí nos importa porque cuando tenemos una leucemia, que es la producción descontrolada de todas las células de la médula ósea, incluidas las células de la respuesta inmune, vamos a encontrar en torrente sanguíneo este tipo de células y las podemos reconocer por técnicas como la citometría de flujo por estos receptores. Entonces, si nosotros aplicamos una citometría de flujo a un paciente donde tomamos muestra sanguínea de vena o de torrente sanguíneo normal y encontramos este tipo de marcadores, quiere decir que va a tener este tipo de células en
en periferia. Eso quiere decir que su médula se está expulsando de una manera muy, muy acelerada estas células junto con otro tipo de células de la sangre y nos puede dar indicio pues, que ahí ese paciente está pasando por una patología pues, severa, ¿no? Porque no debería estar produciendo ese tipo de células, o bueno, más bien, no deberían de estar saliendo ese tipo de células a torrente sanguíneo. Tenemos subpoblaciones de linfocitos B, así como lo tenemos de T, así como es TH, que es T helper, y T citotóxico, entre los más importantes. Ahorita vamos a ver qué hay más. También los linfocitos B tienen subpoblaciones. Tenemos al linfocito B1 y linfocito B2. Linfocito B1, realmente son tipos de células que han sido identificadas en seres humanos, cobayos, ratones, cerdos, conejos, ovejas y bovinos y se originan a partir de células madre de hígado fetal. Esto se los pongo, aquí podría alguien decir, a ver, profesor, ¿qué no habíamos dicho que todas las células se originaban de médula ósea? Porque aquí nos está diciendo que los linfocitos B1 se originan del hígado fetal. O sea, del hígado a la médula ósea pues hay una gran diferencia, ¿no? Este es como que los linfocitos de su población B1 es una excepción a la regla. Estos tipos de linfocitos están presentes cuando tenemos en las etapas tempranas de la vida de estos especímenes, humanos, cobayos, ratones, cerdos, conejos, ovejas y bovinos, y se han visto que su origen no es en la médula ósea, es en el hígado del individuo. Entonces, sería como una excepción a la regla, y dentro de estos B1 tenemos B1A y B1B, que tienen funciones específicas ya para producir cierto tipo de anticuerpos, como los anticuerpos de eh, la inmunoglobulina de clase M, y el linfocito B1B, que tiene como característica que pues carece del CD5 en su superficie. Esto, digamos, es como la excepción a la regla. Lo que vamos a encontrar mayormente van a ser estos linfocitos de subclase B2. Estos son los linfocitos también conocidos como convencionales y son a los cuales me he referido hasta este punto de la clase, los cuales, pues bueno, tienen como función principal la respuesta inmunológica, es decir, la producción de anticuerpos. Los linfocitos B2 lo van a hacer específicamente, ustedes ya lo saben que no, el linfocito B2 debe de cambiar su morfología hasta convertirse en una célula plasmática y la célula plasmática entonces sí va a secretar todos los anticuerpos que esté produciendo en su interior. Pero esa es la función principal, pero no es la única del linfocito B. El linfocito B hace muchísimas cosas también importantes dentro de la respuesta inmunológica. Produce citocinas. Las citocinas van a ser moléculas más pequeñas que las proteínas, más pequeñas que los anticuerpos. Aquí ponemos en medio la función principal. Al linfocito B lo conocemos porque es el productor. Aquí tenemos el linfocito B. Empieza a generar mucho retículo endoplásmico, que lo podemos ver aquí ya súper atascado. Hasta el núcleo se ve aplastado de todo el masacote que está formándose aquí dentro de la célula. Y vemos cómo aquí se están generando los anticuerpos. Digamos, es la función principal de un linfocito B, la producción de anticuerpo. Pero también produce citocinas. Citocinas como interferón gamma, interleucina 6, interleucina 10, que tienen diferentes efectos sobre otras células. También, si nos da tiempo más al rato, al final de la clase, vamos a empezar a hablar de las citocinas, de las funciones que tienen las citocinas, las más importantes, obviamente, y cómo interactúan o cómo les sirve estas citocinas a las células para poderse comunicar entre ellas. Entonces, la principal es, pues, obviamente, la producción de anticuerpos. Aquí alguien observador podría decir, mira, produce anticuerpos rositas, morados, verdes. ¿Qué significará eso en esta imagen? Pues lo que significa es que el linfocito B no solamente produce un tipo de anticuerpos, puede producir hasta 5 diferentes tipos, y estamos hablando de aves o peces, hasta 6 diferentes tipos de anticuerpos. Los humanos y ratones, pues solamente producimos 5. También los vamos a revisar más adelante cuando veamos respuesta inmune adaptativa. También participa al principio de la vida en la formación de tejido linfoide.
¿Se acuerdan que hablábamos de que todo nuestro cuerpo tiene, como si fueran autopistas, todos nuestros ganglios linfáticos y todo nuestro sistema linfático que va corriendo a la par del sistema circulatorio? Pues el linfocito B, una de las funciones en las etapas tempranas de la vida es que se forme y maduren estas supervías, este tejido linfoide, para que obviamente pues, pueda ser utilizado no solo por el linfocito B, sino por otras células de la respuesta inmune. Ayuda al reconocimiento de posibles tumores, participa también en el rechazo de trasplantes, ayuda también a otras células, las dendríticas y la conjugación más bien al reconocimiento de otras células. Esto también va de la mano de la producción de citocinas porque hay un reconocimiento. Entonces, ya vamos viendo y armando ese mapa en la mente que yo tengo un linfocito B que es capaz de producir citocinas. Las citocinas son moléculas más pequeñas que los anticuerpos que van a ser reconocidas por receptores específicos de otras células, porque aquí tenemos a linfocitos TH y células dendríticas, son células diferentes al linfocito B, pero el linfocito B se está comunicando a través de las citocinas, pero no solamente de las citocinas. Una vez que están cerca de las citocinas, hagan de cuenta que les sirve para poderse comunicar a distancia. Pero cuando está cerca, lo puede hacer a través de receptores y de hecho lo hace de las dos maneras. Primero hace una atracción mediante las citocinas y después hace una comunicación más estrecha a través de los receptores que tienen en su superficie, tanto el linfocito B como otras células, linfocito T o células dendríticas en este caso. Ayudan a coestimular otras células, esto también es por el reconocimiento de receptores como los vemos aquí y de las citocinas. Y también algo muy importante, de hecho aquí en este esquema me gusta mucho porque arriba tenemos los tres funciones, todas son importantes porque pues, obviamente el rechazo a un trasplante, el sanar las heridas, el tener reconocimiento de tumores son importantes, pero digamos que pues las que se llevan las palmas, las que son más importantes y los reflectores están sobre ellas, son la producción de anticuerpos principalmente, producción de citocinas y la presentación de antígeno. Esto también es algo, es una descripción, o más bien la presentación de antígeno es un mecanismo muy refinado que tiene la respuesta inmunológica, que lo vamos a ver también un poquito más adelante en la clase, que realmente es un resultado de una evolución de millones de años que nos ha permitido poder coexistir con muchos de los microorganismos que nos rodean. Tenemos después los linfocitos B que responden a 3 tipos de antígenos. Vamos a tener muchos tipos de antígenos nosotros en el ambiente, ¿no? Cuando hablo de diferentes tipos de antígeno, aquí ya quiero que hablemos un poquito más a nivel molecular, porque hasta ahorita hemos estado hablando de los diferentes tipos de antígenos, diferenciándolos entre virus, bacterias, parásitos, hongos. Todos estos son diferentes tipos de antígenos, pero es evidente mencionar que son diferentes porque simplemente tienen características diferentes, ¿no? Pero molecularmente hablando, podemos nosotros diferenciar los antígenos o clasificarlos en 3. Antígenos timo-independientes de tipo 1, timo-independientes de tipo 2 y los antígenos timo-dependientes, que como su nombre lo indica, son antígenos. Antígenos, ya quiero que lo vayamos nosotros imaginándonos en nuestra mente. Cuando hablemos de antígeno, quiero que automáticamente ustedes piensen como un agente extraño que está fuera de mi cuerpo y que que intenta introducirse a mi cuerpo, ¿no? Y entonces yo debo de reconocer si es un agente que me puede causar daño o es un agente pues que no representa peligro, ¿no? Los linfocitos B juegan un papel importante en este reconocimiento, donde vamos a tener
la clasificación por, como les mencioné, timo independientes tipo 1, tipo 2 y los dependientes de timo. Estas definiciones las vamos a revisar un poquito más adelante cuando veamos el procesamiento y presentación de antígeno y cuando veamos también la selección de los linfocitos en el timo, con la selección positiva y selección negativa. Pero pues bueno, ya desde ahorita vamos sabiendo que son 3 diferentes tipos de reconocimientos. Por otro lado, tenemos a los linfocitos T. Los linfocitos T tenemos que van a representar el 70% de los linfocitos totales. De todos los linfocitos que tengo en mi cuerpo, el 70% van a ser estos linfocitos T. Se diferencian de los linfocitos B que acabamos de ver y de otras células conocidas como células NK o natural killer por su receptor. El tipo de receptor son un receptor que se llama TCR. Ahorita hemos estado viendo algunos tipos de receptores. Tampoco quiero que piensen que son... sí son muchos receptores, pero pues realmente los que nos importan los vamos a estar repitiendo constantemente, que pues solitos se van a ir familiarizando con ellos. Entonces, y como vamos viendo, pues los receptores tienen pues en su acrónimo, en sus siglas, vamos descubriendo también las funciones o lo que a lo que se refiere ese tipo de receptor, qué función desempeña ese receptor en la célula. En este caso, los linfocitos T tienen receptor tipo C y de hecho TCR significa receptor o más bien T-cell receptor, receptor de célula T. O sea, los inmunólogos no nos complicamos con los nombres para acordarnos de todos los receptores que tienen. Pues, ¿cuál es el tipo de receptor del linfocito? Pues el receptor de célula T. Entonces, es el TCR. El TCR es un tipo de receptor que está en la superficie y que pues solamente, de hecho aquí está ejemplificado en la gráfica, el T-cell receptor es un tipo de receptor, un tipo de proteína en superficie de la célula que solamente está presente en el linfocito T. Se llaman T por su maduración que es en el timo, esto ya lo habíamos visto, salen listos para actuar completitos desde la médula ósea, pero salen inexpertos, ¿no? Entonces, para poderlos entrenar, yo digo siempre que el timo es como la universidad del linfocito T, sale ya listo y súper preparado y motivado para poder trabajar, pero primero tiene que pasar por la universidad del linfocito T para que pueda ser entrenado y pueda llevar a cabo su función correctamente. También estos linfocitos T se caracterizan por tener la propiedad de restricción por MHC, molécula de histocompatibilidad. Solo pueden reconocer a un antígeno si viene unido a un MHC. Esto es el fundamento de lo que pasa en el timo. Ahorita lo vamos a ver a detalle cuando hablemos de la selección positiva y negativa, pero este es el fundamento. El poder reconocer un antígeno, un patógeno, un fragmento de patógeno que viene montado en un receptor, que este receptor es la molécula de histocompatibilidad, es una función principal del linfocito T. Esta propiedad se ve de manifiesto en los trasplantes, ya que el linfocito T aprenden a identificar sus MHC propias. Esto también va de la mano del procesamiento y presentación de antígeno que vamos a ver en la selección positiva y negativa del linfocito T en el timo. También tenemos diferentes tipos de linfocitos T. O sea, no solamente los B, teníamos B, subclase B1 y B2, donde B2 es la principal. También el linfocito T, vamos a tener diferentes tipos de linfocito T. Los que habíamos mencionado, que son los linfocitos T citotóxicos con receptores tipo CD8 y los cooperadores o los TH, la H es de helper, pero en español pues no lo traducimos como ayudadores. Bueno, algunos sí lo traducen así, pero se escucha medio feo. A mí me gusta llamarlos más y de hecho la mayoría de las traducciones a español los van a encontrar como linfocitos T cooperadores, que son los TH CD4 positivos. Entonces, dentro de estos cooperadores vamos a tener
TH1, TH2, TH3, TH5, todos hasta el 17, incluso hay más de 20 diferentes tipos de TH. De hecho, y esto va de la mano de lo que les comentaba la otra vez, jóvenes, de que la inmunología, ni siquiera podemos llamarlo que la inmunología es una ciencia joven, es una ciencia que está en crecimiento, está en pleno descubrimiento. Aunque tenemos aquí linfocitos TH1, TH2, TH3, se podrán preguntar, ¿por qué no pone el 4, el 5, el 6, el 7? O sea, se han clasificado porque se han encontrado receptores diferentes en la superficie de esas células, pero no se ha encontrado una función específica, es decir, algo tan básico como dentro de la inmunología, todavía no se sabe la función de célula ya identificada como una célula diferenciada porque tiene receptores diferentes en la superficie, pero en pleno 2021 todavía no se sabe bien en qué momento está funcionando y en qué momento está participando esa célula, porque seguramente va a ser un momento muy particular o un breve instante que pues no se ha podido dilucidar, al menos no experimentalmente, para poderlo describir. Las que pongo aquí son las que ya se saben claramente cuáles son la función que llevan a cabo. El TH1 activa macrófagos, controla patógenos intracelulares, produce un tipo de interleucina muy importante que es el 2 e interferón gamma, que van a ser citocinas proinflamatorias que van a ser capaces de generar una inflamación y reclutar nuevas células. Las TH2 activan linfocitos y macrófagos respectivamente, por lo que se reconocen como participantes en la respuesta celular. TH3 producen factores de crecimiento, regula la inflamación, favorece la cicatrización. TH17 secreta, de hecho, de ahí viene su nombre, interleucina 17, aumentando la síntesis de macrófagos y células endoteliales. En general, podemos ver que los linfocitos T participan activamente en procesos que van a generar inflamación, van a generar reclutamiento, van a tratar de resolver una posible infección. Entonces, no es la primera barrera, porque acuérdense que la primera barrera es la respuesta inmune innata, es nuestra piel que esté íntegra, que esté sellada sin ningún rasguño. Esa es nuestra primera barrera, pero una vez que se rompe esa primera barrera, que se rompe la primera barrera física, que me corto el brazo, bueno, tengo una pequeña cortada en el brazo, que un patógeno se estableció en mi brazo y pudo, mediante sus mecanismos de patogenicidad, atravesar la primera barrera, que es la piel, se encuentra con esta segunda barrera, pero que es la primera interna, que son los linfocitos, dentro de varios están los linfocitos T. Pero también tengo linfocitos T de memoria, que se generan después de la activación de los linfocitos T y se van a mantener en el torrente sanguíneo por un momento. Tenemos también los linfocitos T reguladores, que regulan la actividad inmunológica mediada por células, y linfocitos T, que son de los que más recientes han descrito, gamma delta. Estos solamente representan el 5% de los linfocitos T y principalmente las encontramos en el intestino. Entonces, como pueden ver, tenemos diferentes tipos de linfocitos T. Los más importantes siempre van a ser los citotóxicos y los cooperadores, pero tenemos otros tipos de linfocitos que también desempeñan funciones, pero debido al porcentaje en el cual se encuentran en sangre, pues son, no podemos decir menos importantes, pero sí son menos estudiadas y son de los que conocemos también menos, pero pues también están presentes, ¿no? Aquí tenemos un cuadro, un diagrama donde podemos ver los diferentes tipos de linfocitos T, las funciones que llevan a cabo y los patógenos contra los cuales interactúan. Tenemos linfocitos T citotóxicos, los CD8 positivos, que se encargan de lisar células que presentan antígenos extraños en su membrana. Es por ello que son útiles en la eliminación de virus y bacterias que infectan y viven en el interior de distintos tipos celulares, así como también células neoplásicas, principio de la vía endógena. Este rollo que está aquí mencionado, lo podemos ver aquí en el esquema de la derecha, donde el linfocito T citotóxico, desde su nombre, CD8, hace referencia nada más al tipo de receptor que tiene en su superficie. Lo que nos importa aquí es la palabra citotóxico. Quiere decir que es nocivo para la célula. ¿Para qué célula? Pues para la célula que está enfrente. Y
Aquí lo podemos ver claramente. Aquí tenemos una célula que ha sido infectada por este virus aquí está en azul. Esta célula, como ya quedó infectada, lo único que le queda es decir a los que están alrededor, mátenme. ¿Y cómo lo hace? Pues presentando un pedacito de este patógeno. Al presentarle un pedacito, entonces ya lo conocemos como antígeno, que es esta bolita de color rojo que lo vemos aquí, en la cual estoy tapando con el cursor. Este antígeno es presentado en la superficie de esta célula que fue infectada por el virus, y entonces para evitar la propagación de este virus, da una señal de auxilio. Y ese auxilio es de elimínenme porque dentro de mí está creciendo o está reproduciéndose replicándose este virus. No reproduciéndose porque no se pueden reproducir los virus, sino más bien se están replicando este virus y tenemos que eliminarla. Entonces, reconoce la célula que está siendo infectada, hace la presentación de este antígeno y entonces el linfocito T citotóxico llega aquí y mediante su T-cell receptor, su receptor TCR, que lo vemos aquí representado en color amarillo, va a reconocer al antígeno. Aquí lo vemos muy a la Mickey Mouse representado. Es un poco más complejo este reconocimiento porque se tiene que dar en 3 señales, un reconocimiento primero físico, después químico, para poder interactuar y poder reconocer, porque pues debe de estar completamente seguro este linfocito T citotóxico que esta es una célula infectada para poderla eliminar. Y entonces, pues ahora sí, como dice su nombre, citotóxico, es tóxico para esta célula infectada. Mediante diferentes mecanismos que vamos a ver un poco más adelante, lo va a eliminar. Entonces lleva a la muerte celular. Este linfocito T va a ser el encargado de reconocer a una célula que está infectada y eliminarla. Y entonces cuando la elimina, pues toda la maquinaria biosintética que había sido secuestrada por parte de los virus que están aquí adentro, pues quedan indefensos, ya no funciona esa maquinaria biosintética porque la célula acaba de morir, y entonces pues es cuestión de tiempo para que se inactiven estos virus y también pues no representen ningún problema. Y alguien podría decir, bueno, entonces en el organismo se quedan todos estos cadáveres de células ahí flotando en el limbo. No, llegan otras células como son los macrófagos y empiezan a fagocitar, así como lo habíamos en la clase pasada con las bacterias, empiezan a fagocitar a este pobre cadáver de célula que pues fue eliminada por el linfocito T citotóxico. Entonces, esa es una de las funciones principales del linfocito T citotóxico. Por otro lado, los linfocitos T helper o cooperadores, los que tienen en su superficie el tipo de receptor CD4, una de las principales funciones de este linfocito T es la secreción de citocinas. Esta secreción de citocinas va a estimular la producción de anticuerpos por parte de los linfocitos B y además va a activar funciones microbicidas en otras células, por ejemplo, los macrófagos. Constituyen los mecanismos principales para la eliminación de patógenos extracelulares o que viven en vesículas fagocíticas. Entonces, lo que hacen los linfocitos T cooperadores van a hacer la secreción de citocinas. Esta secreción de citocinas van a ayudar, de hecho de ahí el nombre de helper o cooperador, van a cooperar a que se puedan hacer el procesamiento y presentación de antígeno para después que los linfocitos B se transformen en células plasmáticas y esas células plasmáticas ahora sí generen anticuerpos. Vamos a hablar ahora de la selección de los linfocitos T, porque esto es importante dentro de la inmunología. Si nosotros no tuviéramos timos, si por alguna operación nos tuvieran que hacer una timectomía, va a depender mucho de en qué momento nos hacen esa timectomía.
Esa timectomía, si nos las hacen cuando somos bebés, vamos a tener nosotros, o más bien, no vamos a poder tener los linfocitos T. ¿Le puedo regresar a la diapo anterior? Sí. Esos linfocitos T tienen que ser entrenados. Hablamos de linfocitos T en general, los linfocitos T que llegan al timo y no han sido entrenados, tenemos que instruirlos para que lleven a cabo su función correctamente. Entonces, estos linfocitos T van a llegar al timo, van a salir de médula ósea, ya completitos, ya listos para funcionar, pero requerimos de entrenamiento. Y ese entrenamiento se va a llevar a cabo en el timo. Entonces van a viajar desde médula ósea hasta el timo, y en el timo vamos a tener, vamos a ponerle 2 pruebas al linfocito T. Hagan de cuenta que ustedes están en el timo y para poder salir del timo y que puedan salir a torrente sanguíneo, tienen que pasar 2 pruebas. La primera es la selección positiva, la segunda, la selección negativa. Tienen que ser en ese orden. Primero, la selección positiva la llamamos positiva porque se seleccionan los linfocitos que sí van a reconocer un péptido unido a la molécula de histocompatibilidad. Y los que no reconocen se van a eliminar porque pues en un futuro no podrían reconocer a un péptido extraño. Entonces, ¿cuál es la función principal de un linfocito? Y de hecho lo veíamos acá. Este es un linfocito que está funcionando correctamente. Y aquí lo estamos viendo cómo está reconociendo. El linfocito, así como decimos que el macrófago nació para comer, la natural killer nació para ser un asesino natural y para matar, el linfocito T, citotóxico en este caso, para poder llevar a cabo su función, tiene que llevar a cabo un reconocimiento de este antígeno. Entonces, si nosotros si producimos en nuestra médula ósea un linfocito T que no sea capaz de reconocer al antígeno, pues no nos va a servir de nada. ¿Por qué? Es como si contratáramos a un delantero para nuestro equipo de fútbol que jamás en su vida ha anotado un gol. Pues realmente la función principal de un delantero dentro de un equipo de fútbol es que anote gol. Entonces, si yo tengo un delantero que no anota gol, pues no me va a servir de nada en mi equipo, ¿no? Si yo tengo un linfocito T que no es capaz de reconocer a un antígeno, no me va a servir de nada. ¿Y cuál es el problema que esto pueda acarrear después? Pues que cuando yo encuentre a un antígeno, y miren, fíjense cómo está, imagínense esta situación. Esta célula es infectada previamente por este virus, empieza a reproducirse, empieza a replicarse, perdón, el virus dentro de la célula, y esta célula desesperada sabe que tiene cuestión de minutos, tal vez segundos, para poder dar el aviso al linfocito T que está infectada y para que sea eliminada, porque si no le da el aviso, este virus va a crecer tanto dentro de la célula que va a romperla y entonces va a poder salir e infectar a otras células que están alrededor. Entonces, tiene que ser rapidísimo ese reconocimiento. Entonces, se da cuenta obviamente el virus pues tiene mecanismos para poder evadir esa respuesta y ahora sí que evitar por el mayor tiempo posible que esta célula se dé cuenta que está siendo infectada y que su maquinaria biosintética ha sido secuestrada para la producción de las proteínas virales. En cuanto la célula se da cuenta, rápidamente presenta un antígeno. Y entonces lo primero que quiere es que se encuentre con un linfocito T y este linfocito T le pueda reconocer este antígeno en la superficie. ¿Qué pasa si un linfocito T no lo puede encontrar? Pues va a llegar aquí y dice, ay, no reconociste el linfocito T, se va a ir el linfocito, no reconocí este antígeno, se va a ir el linfocito T por otro lado y esta pobre célula infectada no le va a quedar más que explotar y pues permitir la diseminación de ese virus, ¿no? Entonces, la función principal del linfocito T es que pueda reconocer un antígeno que está en la superficie de una célula infectada. Esa es la selección positiva, que sí reconozca un péptido unido a la molécula de histocompatibilidad. ¿Se acuerdan que había dicho que esa molécula de histocompatibilidad, la MHC, estaba presente en todas las células de mi cuerpo? Pues justamente es una ventaja evolutiva que hemos nosotros desarrollado a lo largo de miles de millones de años, porque pues todas las células entonces de mi cuerpo pueden dar ese grito de ayuda
hacia el linfocito T, presentando un antígeno en su MHC de la superficie. Entonces, todas las células de mi cuerpo, neuronas, hepatocitos, nefronas, no importa en qué tipo de célula estemos hablando, todas las células tienen la capacidad de poder presentar un antígeno en determinado momento. Y entonces, la primera prueba que nosotros le ponemos al linfocito T en el timo es que pueda efectivamente reconocer lo que le estoy presentando. Y si no lo reconoce, pues ¿para qué me sirve un linfocito a ti? Así, en ese momento lo debo de eliminar. Y la célula, también en el timo tenemos macrófagos, la célula encargada de eliminar al timo, de eliminar al linfocito T en el timo, que no me funciona, que no sirve, que no es capaz de reconocer al MHC, es el macrófago. Entonces, el macrófago, cuando ve que en el timo un linfocito T no es capaz de reconocer a un péptido unido a una MHC, pues entonces lo que hace es agarrarlo y fagocitarlo en ese momento, o sea, lo elimina. ¿Qué era el MHC? El MHC es molécula de histocompatibilidad. ¿Se acuerdan qué? Déjenme, me voy para atrás. Había dos tipos. Los MHC, aquí tenemos MHC de clase 1 que están en todas las células de mi cuerpo, todas las células nucleadas, es decir, solamente en los eritrocitos no están, y las MHC de clase 2, que lo habíamos mencionado en la clase pasada, son moléculas que están presentes en las células fagocíticas profesionales. Dentro de ellas, el macrófago. Entonces, esta molécula de histocompatibilidad está presente en todas mis células de mi cuerpo. Entonces, en teoría, todas las células de mi cuerpo podrían dar esa señal o pedir esa señal de auxilio, de ayuda, para que llegue un linfocito T que sí sea funcional y pueda reconocerla y entonces, pues, eliminarlo, ¿no? Así como lo vemos en esta imagen. Entonces, si yo estoy en el timo y veo que un linfocito T que viene tranquilamente de la médula ósea por torrente sanguíneo, llega hasta el timo y en el timo le pongo la primera prueba que es la selección positiva y no la pasa, lo que tengo que hacer es, ni modo, cuello, vamos a tener que eliminar esa célula porque pues no me va a servir de nada si la dejo salir. Entonces, ahí en el mismo timo es eliminada. Ok, ya pasó la primera prueba y ahora viene la selección negativa. Ok, ya pasaste la primera prueba, palomita, pero ¿qué crees? Todavía no estás listo para salir de la universidad de los linfocitos T, que es el timo. Te tengo que hacer un segundo examen y ese segundo examen es, si la primera fue la selección positiva, la segunda es la selección negativa. Mencionan aquí en el chat, si los eritrocitos no presentan MHC de clase 1, ¿son capaces de presentar un antígeno? No, en teoría no son capaces de presentar un antígeno, lo cual las hace excelentes células para poder, si tú fueras un patógeno y revisaras todo el catálogo de las células del cuerpo humano, dijeras, híjoles, todas tienen MHC, entonces en teoría todas me podrían hacer esto. Sí, ahí. Creo que no están viendo los cambios, ¿verdad? A ver qué pasó, qué pasó. ¿Están viendo mi pantalla? Yo estoy cambiando las diapos. Se ve, creo que con Zoom. A ver. Como que se ven muy grandes. Déjenme dejar compartir y vuelvo a compartir. Ok. Ok, según yo ya deberían estar otra vez viendo la pantalla completa. Bien, gracias. Entonces, la pregunta, si los eritrocitos no tienen MHC de clase 1, ¿son capaces de presentar antígeno? En teoría no. Y entonces les decía, si ustedes fueran un patógeno y vieran todo el catálogo de células que podrían infectar en el cuerpo humano, pues obviamente podrían elegir y dicen, no, es que todas las que tienen núcleo pueden potencialmente hacer esto, o sea, delatarme frente a los linfocitos T y entonces, pues bueno, yo no tendría
escapatoria, porque pues si me reconocen, va a morir la célula a la cual yo estoy infectando y pues obviamente voy a morir yo, ¿no? Entonces, los eritrocitos son un blanco excelente para poder evadir este tipo de respuestas. Pero ¿qué creen? Esta es justamente apenas el primer mecanismo que estamos viendo de defensa de la respuesta inmune, ya a nivel, digamos, un poco más profundo, un poco más molecular, pero la respuesta inmune tiene muchísimos más mecanismos. Entonces, te evades pero tenemos otros. Y dentro de los otros, también volvemos al tema de la evolución, porque pues, la biología es sabia. Entonces, ¿cuánto tiempo viven los eritrocitos en comparación de un hepatocito, en comparación de una neurona, en comparación de una nefrona en el riñón? Pues viven muchísimo menos. Entonces también eso lo hace pues un candidato pues poco idóneo para los patógenos, porque si infectas un eritrocito, pues vas a sabiendas que pues solamente vas a vivir 3, 4 meses, 6 meses a lo mucho, porque pues es la vida media de un eritrocito. Entonces, y después de que pase ese tiempo, pues llega un momento en el cual pues hay que eliminarse en el vaso. ¿Se acuerdan que el vaso era el cementerio de los eritrocitos? Entonces, sí, contestando a tu pregunta, no son capaces de presentar los eritrocitos antígenos a través del MHC de clase 1, pero no representan un problema o un riesgo para la salud del individuo. Primero, porque los eritrocitos no viven tanto como otras células, y segundo, porque tenemos otras vías que vamos a ver un poco más adelante, por las cuales puedo yo reconocer procesos infecciosos sin que participe pues este reconocimiento, ¿no? Entonces, nos habíamos quedado aquí hablando de, ok, pasaste la primera prueba, que fue la selección positiva, muy bien, si puedes reconocer tu nuevo linfocito que vienes de la médula ósea a capacitarte aquí a la Universidad del Timo, si puedes reconocer antígenos que están montados o anclados a las MHC, a las moléculas de histocompatibilidad, pero ahora te tengo una segunda prueba. Y esta segunda prueba es la selección negativa. La selección negativa en la selección negativa son aquellos, más bien, son eliminados los linfocitos que se unen muy fuertemente al péptido y al MHC, es decir, que no pueden separarse. Entonces aquí pueden decir, a ver, si la selección positiva es que puedan reconocer al antígeno que está montado en un MHC, ¿por qué la siguiente es eliminas a los que sí pudieron reconocerlo y lo reconocieron fuertemente? No es como contradictorio, no es como decir, primero te pongo una prueba y la segunda prueba es que no hayas pasado o que no hagas muy, muy, muy bien la primera prueba. Volvamos a nuestro esquema que teníamos acá. La primera prueba es, ok, reconociste lo que te estoy presentando aquí. Y la selección negativa, la segunda prueba que me pones es que me suelte. Es decir, si encuentras un linfocito T que se pega y no se puede soltar a este antígeno, ¿lo vas a eliminar? Podríamos decir, ¿pero por qué? Que no al contrario, me convendría más tener un linfocito T que pueda reconocer fuertemente lo que le estoy presentando aquí. Pues resulta que imagínense que estamos dentro del timo. Imagínense cierren los ojos y están viajando dentro de su cuerpo y están dentro del timo. Y ustedes son los maestros que están capacitando a los jóvenes linfocitos T que están llegando de la médula ósea y están entrando a la universidad del timo. Entonces, pasa la primera prueba. Y la segunda prueba es que, ok, si lo reconociste, la segunda prueba es debes de soltarlo. Y los que no lo suelten van a ser eliminados. Esa prueba es así porque imagínense que están dentro del timo y a diferencia de lo que vemos en este esquema, aquí vemos que lo que está presentando aquí en puntito rojo es una parte de este virus que está aquí en azul, representado en color azul. O sea, el virus es un patógeno y lo estamos presentando aquí como una partecita de este patógeno. Pero si estamos nosotros imaginándonos que estamos dentro del timo, en el timo, obviamente en condiciones normales, no debería de haber patógenos. No debería de haber antígenos que provienen ni de virus, ni de bacterias, ni de ningún otro tipo de patógenos. Entonces, esos antígenos, ¿de dónde vienen?
se crean de la nada, aparecen mágicamente aquí en la superficie y son hechos solamente para poder ser reconocidos para que se puedan hacer la prueba, la selección positiva y la negativa. Vámonos un poquito más atrás. Ese antígeno que se está presentando en el timo proviene de las células viejitas que se están muriendo ahí mismo en el timo y proviene también de otros linfocitos T que fueron fagocitados, fueron partidos en pedacitos por los macrófagos que están ahí, es decir, un pobre linfocito T que no pasó la primera prueba en la selección positiva, ahí lo machacamos, lo hacemos trizas, lo hacemos pedacitos y entonces esos pedacitos son tomados por las células del timo y presentados para hacer la segunda prueba. Bueno, para hacer primero la primera y ya una vez que la pasó, para hacer la segunda. Entonces, la diferencia de ese antígeno con el antígeno que vemos aquí que proviene de un virus, ese antígeno tiene un origen propio. ¿Qué significa eso? Que ese antígeno es un pedacito de una célula propia, de una de mis propias células. Y entonces, realmente, lo que está evaluando la selección negativa es que, primero, en la selección positiva, ok, reconoces al antígeno correctamente. Lo que te estoy presentando es decir, este es el maestro y este es el alumno. El maestro extiende la mano y le dice, mira, toma, aquí hay un antígeno, ¿puedes agarrarlo? Y el linfocito T se acerca y mediante su receptor, que es el T-cell receptor, o sea, más claro no lo podemos haber nombrado, el T-cell receptor reconoce lo que le está dando en la mano el maestro al alumno. Sí, ok, lo reconociste, pasaste la primera prueba. La segunda prueba es, ¿te puedes dar cuenta que este antígeno que te estoy presentando es de origen propio? Es decir, no es ni una bacteria, no es ni un virus, sino es una proteína o es un antígeno que tiene un origen propio. Esto que te estoy presentando son mis propias células. Entonces, realmente la segunda prueba es, ¿puedes reconocer lo propio de lo extraño? Si el linfocito T dice, no, yo lo reconozco como un antígeno y no me voy a soltar de aquí hasta que esta célula se muera, pues entonces, ¿qué crees? No pasaste la prueba, porque no estás siendo capaz de reconocer lo propio de lo extraño, una característica fundamental de la inmunología. La capacidad de poder reconocer lo extraño, los patógenos, los virus, las bacterias que vienen a hacerme daño de mis propias células, que mis células pues no me van a hacer daño. Entonces, esa es realmente la segunda prueba. La selección negativa es, te estoy probando para ver si eres capaz, linfocito T, que viene a instruirse a este timo, si eres capaz de reconocer que lo que te estoy presentando es de origen propio. Y entonces, para poder pasar la prueba, se debe de soltar. Entonces, un linfocito que funciona correctamente es el que llega, si le están presentando un antígeno, es capaz de reconocerlo, pero una vez que lo reconoce, debe ser capaz de diferenciar si es propio o es un extraño. Si es extraño, entonces debe de hacer esto que vemos aquí, actuar en contra de la célula y eliminarla. Pero si es propio, lo que debe hacer es soltarse. Entonces, por eso, en la selección negativa, los elimino, o más bien pasan la selección negativa, todos aquellos que sean capaces de separarse. Y voy a eliminar a los que no pueden separarse, porque si no se pueden separar, quiere decir que están reconociéndolo como si fuera algo malo y no quieren soltarse hasta que sea eliminada esa célula. Entonces, lo mismo que los que no pasan la selección positiva, son eliminados por los macrófagos que están ahí y esos pedacitos que fagocito, esos pedacitos que voy a partir ahí como si fuera un machete de taquero y lo voy a hacer pedacitos, van a servirme para poder tomar uno, presentarlo y entrenar al siguiente linfocito T que venga desde médula ósea. Entonces, esta realmente es la selección de los linfocitos T. Este es el entrenamiento que deben de llevar a cabo los linfocitos T para poder salir del timo y una vez que salen del timo, entonces ahora sí ya pueden protegerme. Entonces, selección positiva es que sí reconocen al péptido unido a la molécula de histocompatibilidad. Selección negativa son eliminados los que no pueden separarse. Solamente salen los que sí se pudieron separar porque reconocieron al antígeno que era de origen propio. Entonces,
Esa es la selección de los linfocitos T, que se da en el timo. El TCR, que es el T-Cell Receptor, mencionan aquí en el chat, ¿hay alguna enfermedad autoinmune que ocurra por deficiencia en la selección negativa? De hecho, hace ratito, qué bueno que lo preguntas porque no terminé el ejemplo del niño que le quitan el timo. Esto pasa en el timo. Entonces estoy entrenando todo el tiempo a mis linfocitos T. Ya cuando soy viejo, ya cuando estoy en la edad adulta, el timo se va involucionando. ¿Por qué? Pues porque esta selección pues ya no se requiere de esa universidad porque cada vez todos los linfocitos T que están en mi torrente sanguíneo ya están entrenados. Entonces pues ya pasaron toda la selección positiva y negativa. Entonces pues ya para qué tengo la universidad si ya no están entrando nuevos jóvenes a capacitarse. Pero cuando soy joven, cuando soy un bebé, todos mis linfocitos T están, no puedo decir inmaduros, pero sí están faltos de entrenamiento. ¿Qué pasa con un paciente que les quitan el timo? ¿O qué pasa con un paciente que realmente, así como me lo preguntan aquí, de exactamente la selección negativa, alguna inmunodeficiencia, no hay una inmunodeficiencia como tal de la selección negativa, porque quienes están llevando a cabo el entrenamiento, tanto la positiva como negativa, es el mismo evaluador, es la misma célula. Hagan de cuenta que, como les decía, este es el profesor, este es el que le va a hacer la prueba 1 y la prueba 2. Primero le estira la mano, le enseña el antígeno y esa es la prueba 1, que lo reconozca. Si estira la mano, si el linfocito T no se suelta, no lo suelta esa mano, entonces quiere decir que no pasa la prueba 2. Pero realmente el evaluador y la célula que está poniendo la prueba es la misma. Entonces, si tuviéramos una inmunodeficiencia, tendría que ser sobre esta célula que está evaluando. Y entonces, si estamos hablando de que esta célula está defectuosa, no podría ser ni la selección positiva ni la negativa. O sea, no podría hacer a cabo la selección. No se podría estar entrenando al linfocito T en el timo. Entonces, sería lo mismo que no tener timo. O sea, me da lo mismo que no tenga timo, que me hagan una timectomía cuando soy bebé, a que tenga un timo, que pues mis células que están en el timo evaluando, que son células presentadoras de antígeno profesionales, no me están funcionando. Entonces, pues da lo mismo que estén o que no me están cumpliendo la función, que es entrenar a los linfocitos T que van llegando. Entonces, así para contestar la pregunta del chat, si hay alguna enfermedad autoinmune que ocurra por deficiencia en selección negativa, no hay como tal, porque si no funcionara la negativa, tampoco funcionaría la positiva. Entonces, regresando al ejemplo que les decía, si me quitan el timo cuando soy bebé, no voy a tener ay, se trabó. Aquí está. No voy a poder tener esta positiva y negativa, y entonces, ¿qué voy a tener en torrente sanguíneo? Pues voy a tener a linfocitos que no pasaron la positiva, es decir, que esté ahí mi pobre célula agonizando diciendo, mátenme por favor, reconozcan que soy infectada, elimínenme porque este patógeno va a salir en cualquier momento, va a pasar un linfocito T por enfrente y no va a ser capaz de reconocerlo, y entonces se va a ir. Y pues, ¿qué va a pasar con esta célula? Pues va a explotar y va a liberar al virus o a la bacteria que tiene internamente. Va a tener también linfocitos que no hayan pasado la prueba 2, que es la selección negativa. Entonces va a llegar y la célula va a decir, voy a presentar o más bien, va a estar presentando sus propios antígenos en la superficie, o es más, a veces ni siquiera está presentando nada, va a llegar el linfocito T y va a pegarse simplemente por probabilidad, por contacto, y va a decir, aquí hay un antígeno, y no va a ser capaz de reconocer que es un antígeno propio. Entonces se va a pegar y hasta que la elimine, y va a ser una pobre célula que pues no tenía nada, no la debía ni la temía, y pues ahí simplemente la chocó contra un linfocito T que no fue entrenado y pues lo eliminó. Entonces, ¿cuál es la consecuencia para el paciente? Pues realmente la consecuencia es, si pasa lo primero, que no pueda reconocer patógenos oportunamente, si no pueda reconocer antígenos que provienen de patógenos, pues voy a tener más infecciones de lo normal. Va a ser un paciente que va a tener toda su vida más infecciones. No va a ser como infecciones recurrentes que pueden llevarla a la muerte como una inmunodeficiencia, pero sí va a tener más infecciones, va a requerir más tratamientos con antibióticos a lo largo de su vida para poder tener una vida pues más cercano a lo normal, ¿no? ¿Es compatible con la vida? Sí lo es,
pero la calidad de vida de esos pacientes baja un poco. Van a requerir también atención primaria, pues casi inmediata. Y pues bueno, si ese paciente no lo tiene por cuestiones pues, económicas, por cuestiones de acceso a la salud pública, pues va a ser un paciente pues que sí va a tener una vida pues complicada, ¿no? Si es un paciente que pues tiene acceso a antibióticos, tiene acceso a médicos rápidamente, pues a lo mejor no va a ser tan molesto más que pues visitara, si un paciente normal visita 1 o 2 veces al año al médico, este paciente va a visitar unas 5 o 6 veces al año al médico. Entonces, es compatible con la vida, simplemente es más molesto para el paciente. El receptor de célula T o el T-cell receptor es una estructura que reconoce el complejo péptido MHC, es decir, esto que vemos aquí es un complejo MHC, antígeno y receptor, el T-cell receptor. Entonces, este receptor es el encargado de reconocer lo que le están presentando enfrente. Puede ser un antígeno y ese antígeno puede ser de origen propio o puede ser de un origen externo. Y aquí nada más ponemos, pues está formado por varias cadenas y esto nada más nos ejemplifica que es de naturaleza proteica. Todos los receptores que están en las células son proteínas que tienen una función de reconocimiento. La activación de los linfocitos T, una vez que salen entrenados del timo, se viajan al torrente sanguíneo, pueden pasar al sistema linfático y cuando llegan a un ganglio linfático son activados. ¿Qué significa esto? Que, ¿se acuerdan cuando veíamos todo el sistema linfático que era como muy parecido al torrente sanguíneo que llega a todo el cuerpo? Y veíamos pequeños puntitos en diferentes zonas, en el cuello, en las axilas, en las rodillas, en los codos, en el tórax. Todas esas bolitas que veíamos ahí eran ganglios linfáticos, que les decía, bueno, si el sistema linfático son las autopistas por donde van a estar patrullando todas mis células de la respuesta inmune, vigilando que no haya infecciones en todo el cuerpo, porque el sistema linfático llega a todo el cuerpo, va corriendo en paralelo al torrente sanguíneo. De hecho, por eso podemos ver que las células de la respuesta inmune pueden pasarse del torrente sanguíneo al sistema linfático de una manera pues, relativamente fácil. Entonces, estas células viajan a través de los torrentes sanguíneos, del sistema linfático, pasan a un ganglio linfático, que son estos puntitos que veíamos. De hecho, déjenme regresar para ver si las podemos ver aquí. Aquí están. Aquí está el sistema linfático. Estas bolitas que veíamos aquí son los ganglios linfáticos. Entonces, los linfocitos T, una vez que salen del timo, aquí vemos el timo, salen del timo y vean aquí hasta está conectado un ganglio linfático, pero puede salirse a torrente sanguíneo también y después pasarse al sistema linfático. O sea, pueden hacer eso sin ningún problema. Y viajan a alguna de estas bolitas y en estas bolitas que son los ganglios linfáticos van a poderse activar. ¿Por qué? Porque les acuerdan que les decía que estas son las autopistas por donde viajan las policías, que las policías son mis células de la respuesta inmune. Dentro de esas células viajan los linfocitos T y llegan como a cuarteles. Estos cuarteles, pues, son los ganglios linfáticos. Y en estos cuarteles, en estos ganglios linfáticos, vamos a llevar a cabo la activación. ¿Por qué se lleva a cabo ahí? Porque por probabilidad es más probable que encontremos ahí algún patógeno que pueda representar un peligro. Y entonces, pues bueno, estoy juntando ahora sí que mis mejores armas, o más bien mis armas entrenadas. No puedo decir mejores armas porque hay otras armas que también son muy efectivas contra los patógenos, pero sí un arma que ya está entrenada, que es el linfocito T, contra un patógeno que puede representar una posible infección. Y ese lugar de batalla, pues son los ganglios linfáticos. Ok, tenemos activación en el ganglio linfático.
En los tejidos periféricos, la activación del linfocito T conduce a la erradicación del microorganismo del foco infeccioso. Eso también lo hace principalmente en el ganglio linfático porque pues, por probabilidad puede ser que ahí nos encontramos a algún patógeno. Es como, por ejemplo, nos encontramos o los policías en la calle se encuentran, bueno, si funcionara todo como debiera, se encuentran a un ladrón y lo llevan al cuartel de la policía y ese cuartel es el ganglio linfático. Entonces, es probable que el linfocito T se encuentre con un maleante, con un virus, con una bacteria en el ganglio linfático porque pues fueron llevados ahí para su erradicación, para su eliminación. Pero también, si me lo encuentro en cualquier tejido, ya el linfocito T capacitado, ya que salió de la Universidad del Timo, ya puede actuar contra el patógeno, eliminarlo para eliminar ese foco de infección. Entonces, ya una vez que salen del timo, los linfocitos T salen súper listos para poder defendernos de los patógenos. Ahora, esto que veíamos acá, listo, regrese jóvenes. Esto que veíamos acá, esta interacción, esto que vemos aquí muy a la mí que vamos de, pues estiro mi bracito para mostrarte un antígeno y tú estiras tu bracito para que lo reconozcas, pues es un poquito más complejo. No es solamente, ese puntito lo vemos aquí. Vemos aquí, ahora están al revés. Acá tenemos a la célula T, aquí tenemos su T-cell receptor, su receptor que está reconociendo a este antígeno que está montado en una molécula de histocompatibilidad de clase 2. En el anterior era de clase 1, pero también de clase 2 puede presentar. Y de hecho, aquí vemos cómo este patógeno está aquí grandote, lo introducimos, lo partimos en pedacitos, lo destazamos y una partecita es la que presentamos. Entonces, acá he reconocido a través del T-cell receptor, a través del TCR, del linfocito T. Esto es lo que veíamos en el diagrama anterior, nada más este reconocimiento. Pero el linfocito T debe de asegurarse que lo que le están presentando, o más bien quien le está presentando, es una célula entrenada también para poderlo hacer. O sea, es decir, dice el linfocito T, si yo tuve que pasar por la universidad para poderme graduar y poder llevar a cabo este reconocimiento, pues debo de asegurarme que pues el que me lo está presentando también llevó a cabo un entrenamiento y también está capacitada esta célula para poder presentar. O sea, yo estoy capacitado como linfocito T para poder reconocer, pero la que está enfrente de mí también debe de estar capacitada para poder presentar. Entonces, ¿cómo me llevo a cabo cómo me aseguro de que me está presentando realmente alguien que está entrenado? Pues tengo otros correceptores. Estos correceptores se presentan, hagan de cuenta que este es el primer contacto y entonces empiezan a ensamblarse unos contactos secundarios. Por eso se le llama correceptores. Entonces, una vez que se unieron todos los receptores, pues entonces es lo que les decía, que el reconocimiento, la interacción entre el linfocito B y el linfocito T, o más bien entre la célula presentadora de antígeno profesional con el linfocito T, se da en 3 pasos, es porque el primer paso es este que vemos aquí, el que se esté reconociendo directamente un antígeno montado en una molécula de histocompatibilidad, ya sea de clase 1 o como en este caso es de clase 2. Ese es el primer paso. El segundo paso, los correceptores, que se estén también reconociendo entre sí. ¿Qué tal si solamente se da y los correceptores no corresponden? Entonces, se va a separar porque entonces no sabe quién es el que está enfrente. No sabe si esto lo que le está presentando es una trampa o qué es lo que esté pasando. Él sabe que primero se da la primera señal, la segunda señal es los correceptores y la tercera señal son la comunicación a través de moléculas más pequeñas. Estas moléculas son las citocinas. En este caso tenemos
interleucina 21, interleucina 6, y pues obviamente es, si yo estoy secretando algo, es como estoy mandando un mensaje, pues debo de tener receptores que sean capaces de reconocer ese mensaje que me están enviando. Entonces es primera señal, segunda señal y tercera señal. Ok, cumplimos con los 3 requisitos, con las 3 señales. Te creo, tú eres una célula presentadora de antígeno profesional, entonces lo que me estás presentando, tengo la seguridad de que proviene de un patógeno. Y entonces ahora sí, voy a montar una respuesta inmunológica en contra de este elemento que es un patógeno. Ahora, ¿puedes repetir la primera señal? Sí, la repetimos toda para que nos quede más claro el panorama. Entonces, esto es realmente lo que está pasando ahora con nuestra vacunación de COVID. Cuando vamos y nos vacunamos, realmente ya no están introduciendo un virus. Esto, digamos, es de forma natural. Entra el patógeno completito, libro una batalla contra él, le gano y entonces ahora sí tomo un cadáver para poderlo, más bien lo introduzco y acá dentro ya se forma un cadáver del patógeno. Lo que me están introduciendo en la vacuna de COVID, depende del tipo, es un fragmento, ya este fragmentito ya estaría aquí, ya me hicieron toda esta chamba antes los científicos en su laboratorio, me están introduciendo un pedacito, no solamente con la de COVID, sino con cualquier otra vacuna, este pedacito que va a ser partecita del patógeno, lo voy a presentar y la primera señal entonces va a ser que sea montada en una molécula de histocompatibilidad. En este caso es una molécula de histocompatibilidad de clase 2. Puede ser también de clase 1, como lo vimos en el diagrama anterior. Yo lo presento y entonces llega el linfocito T y mediante su T-cell receptor o su receptor de célula T va a reconocer a este antígeno que está montado en una MHC, en una molécula de histocompatibilidad. Esa es la primera señal. Es el primer contacto que tiene que haber. Entonces, llega el linfocito T y dice, a ver, aquí me están presentando algo y este algo seguramente es un patógeno, pero debo de asegurarme que realmente sea un patógeno. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a echar a andar la segunda señal. ¿Más lento? Sí, otra vez. Tenemos el linfocito B o una célula presentadora de antígeno profesional. En este caso nos están ejemplificando con un linfocito B. Este linfocito B va a reconocer a un patógeno o nosotros se lo podemos dar como lo hacemos con las vacunas ya digerido, ya listo para poderlo montar en su MHC. Este MHC, acuérdense que es un receptor que lo tenemos aquí dibujado en color gris, que está en la superficie de esta célula del linfocito B o cualquier otra célula presentadora de antígeno. Fíjense cómo hasta el nombre nos lo dice, célula presentadora de antígeno. Es una célula capaz de tomar un antígeno de la periferia, procesarlo y presentarlo. ¿A quién se lo estamos presentando? Al linfocito T. Entonces, el linfocito T llega por el lado derecho y mediante su T-cell receptor o su receptor de célula T, en español, va a reconocer a este antígeno que tenemos aquí en color rojo. Este antígeno está montado en una MHC, en este caso es de clase 2, y entonces esa es la primera señal. La primera señal es que linfocito T y célula presentadora de antígeno se reconozcan. ¿Se reconozcan a través de qué? De el antígeno que está aquí en medio, representado en color rojo. Entonces, esa es la primera señal de 3. ¿Por qué tienen que haber 3 señales? Porque, ¿cómo sabe el linfocito T es muy desconfiado? Entonces dice, ¿yo cómo sé que lo que me estás presentando realmente es un patógeno? Yo no vi todo esto. Yo no vi que lo tomaste de fuera, ni que lo metiste a tu interior, ni que lo procesaste, lo partiste en pedacitos, y ahora me lo estás presentando aquí. Yo no vi todo eso. Yo nada más llegué de la derecha y estoy viendo que me lo estás presentando aquí. Entonces, ¿cómo te puedo creer? Pues vamos a echar a andar la segunda señal. La segunda señal es, yo empiezo a sacar otros receptores que los conozco como co-receptores y el linfocito B o la célula presentadora de antígeno también va a sacar sus co-receptores
que es el CD40, el PD1L, todos estos los empiezo a expresar también. Ok, ya estamos ahora sí más entendidos, más enlazados, pero ¿qué crees? No es suficiente. Quiero una tercera señal. ¿Cuál es esa tercera señal? Pues empieza a secretar citocinas. Yo tengo receptores que van a reconocerlas y entonces voy a poder confirmar ahora sí que esto que viene aquí es un patógeno y entonces ahora sí puedo montar una respuesta en contra de este patógeno. A ver, déjenme ver, tengo preguntas aquí. ¿Cuál es la diferencia entre MHC de clase 1 y MHC de clase 2? ¿Solo es en qué tipo de linfocito está? Hay una diferencia molecular. De hecho, cuando la vean, van a decir, o sea, realmente los inmunólogos no nos quebramos el coco en las cosas, ¿eh? Si una célula presentadora de antígeno se llama presentadora de antígeno, es porque su función es presentar antígeno. Si le ponemos receptor de célula T, es porque solamente es un receptor o una molécula que sirve como receptor en la célula T. O sea, el mismo nombre nos va a decir muchas cosas. La biología es así, o sea, la biología es, si en un examen de biología no te sabes la respuesta correcta, les decía a mis alumnos siempre, lo primero que se te ocurre en la biología, seguramente es lo más probable que está pasando. Y en inmunología somos todavía más evidentes con los nombres. Cuando veas, y veamos más adelantito, la diferencia entre MHC de clase 1 y MHC de clase 2, la MHC de clase 1 tiene una patita, o sea, es un receptor, es una proteína que cuando la veamos anclada, va a estar anclada a través de una patita. Y el MHC de clase 2, adivinen cuántas patitas tiene. Tiene 2 patitas. Y entonces los inmunólogos cuando lo vieron, un receptor que tiene una patita y un receptor que tiene 2 patitas, ¿cómo le haremos para diferenciarlo? Ambos son moléculas de histocompatibilidad. Para diferenciarla, la de una patita, vamos a ponerle tipo 1, la que tiene 2 patitas va a ser de tipo 2. Esas patitas realmente son proteínas que le sirven de anclaje hacia la membrana de la célula. Hagan de cuenta que la MHC de clase 1 va a ser como este azul. Obviamente no es esta porque este es un CD40, pero va a ser una proteína anclada a la membrana. Y el MHC de clase 2 va a ser una molécula que va a tener 2 patitas para anclarse a la membrana. Entonces, esa va a ser la diferencia básica entre MHC de clase 1 y MHC de clase 2. ¿En qué tipo de linfocito está? Sí, de hecho también es una forma también de diferenciarla, dónde se originan cada una de las células y dónde se están expresando. Los linfocitos los linfocitos B presentan moléculas de histocompatibilidad de clase 2. De hecho, el término correcto, o para poderlo hacer la diferenciación correctamente, se dice que todas las células, como lo mencionamos hace rato, todas las células nucleadas presentan en su superficie MHC de clase 1. Pero solamente las fagocíticas, más bien, las células presentadoras profesionales presentan MHC de clase 2. No son excluyentes, porque, por ejemplo, un macrófago, o por ejemplo, este linfocito B, ¿qué vemos aquí en rosa más intenso? Este es el núcleo representado dentro del linfocito B. Entonces alguien puede decir, oiga, profe, aquí me están diciendo que es MHC de clase 2. Y lo creo porque el linfocito B es una célula profesional presentadora de antígeno. Pero si nos dijo hace rato que todas las nucleadas presentaban MHC de clase 1, ¿qué el linfocito B no presenta MHC de clase 1? No, sí, también lo presenta. Entonces, el linfocito B, al igual que el macrófago, al igual que la natural killer, al igual que la dendrítica, puede presentar antígenos tanto en MHC de clase 1 como MHC de clase 2. Ahora, una neurona, un hepatocito, una célula del riñón, ellas solamente pueden presentar antígeno a través del MHC de clase 1, porque pues no son profesionales presentadores de antígeno y por ende no tienen MHC de clase 2. Entonces, diferencia entre MHC y clase 1, el número de proteínas a las cuales está anclada a la superficie. ¿Cómo lo digo yo? El número de patitas que tiene. La MHC de clase 1 tiene una patita, el término correcto sería, tiene una proteína de anclaje solamente.
y el MHC de clase 2 tiene 2 proteínas de anclaje. Ahora, la siguiente pregunta es, perdón, ¿solo el tipo de linfocito que reconocen? Bueno, esa es la misma respuesta. O sea, la MHC depende del tipo de célula que esté presentando. Otra pregunta es, entonces, ¿todas las células pueden ser presentadoras de antígeno ya que tienen MHC clase? Exacto, es lo que les mencionaba. Una neurona, un hepatocito, cualquier célula del cuerpo, en teoría, podría ser presentadora de antígeno. Ahora, si tú eres un patógeno, vamos a ponernos ahora también del lado del patógeno. Si tú eres un patógeno y tienes que entrar al organismo y vas a librar una batalla, ¿contra quién prefieres enfrentarte? ¿Contra una célula que solamente tenga MHC de clase 1 o contra una que tenga las dos? Pues obviamente vas a elegir la que tenga uno porque tus probabilidades de ganar esa batalla van a ser mayores. Pero ¿qué crees? Me regreso unas diapos. Este virus dijo, voy a infectar esta célula. Esta célula podría ser una célula del pulmón, por ejemplo. Entonces, infectó esta célula de pulmón diciendo, solamente tiene MHC de clase 1, aumenta mi probabilidad de sobrevivir. Pues, ¿qué crees? Todas mis células del cuerpo tienen un sistema de emergencia y ese sistema de emergencia es, ok, me vi superado, ya sé que estoy infectado, ya sé que no tengo remedio, que voy a morirme, voy a expresar una proteína en mi superficie o incluso puedo expresar una partecita de este virus y presentarlo para que llegue ahora sí una profesional de la inmunología y me elimine. ¿Cómo me va a eliminar? Pues es que esta es una citotóxica, es tóxica a la célula. Entonces, cuando llegue y me reconozca, va a saber que yo estoy infectado y me va a eliminar. Vamos a llevar a la muerte celular. Entonces, todas las células tienen como ese escape, el de poderse llegar a ese punto para poder pues mantener la integridad, ¿no? O sea, dan su vida en pro de que pues contener la infección y pues obviamente otras células no se infecten y no perdamos la integridad ni la función del órgano. Ok, esas serían entonces las respuestas a las preguntas que me han puesto en el chat. Entonces, a todos les quedó claro cómo es esta interacción entre el linfocito B y linfocito T. O sea, lo vemos en este esquema, me gusta mucho porque vemos cómo desde que se capta el antígeno, o en este caso es un patógeno como tal, puede ser una bacteria, un virus, un parásito, un hongo, es reconocido como potencialmente dañino para mi cuerpo, lo introduzco, lo machaco, lo hago pedacitos y un pedacito lo presento aquí. Lo que hacen las vacunas es hacer todo esto en el laboratorio y me dan los pedacitos ya procesados para que mi célula no tenga que esforzarse en hacer esto. Porque esto es una batalla, ¿eh? O sea, aquí vemos cómo es capturado el patógeno, pero el patógeno que no se va a quedar de brazos cruzados. A veces tiene mecanismos que van a vencer a la célula, incluso a la célula profesional, y entonces van a ganar la batalla y es cuando se presenta una infección. Cada enfermedad que nosotros tenemos en la vida son batallas que mi respuesta inmunológica se llevó a cabo esta batalla y el que ganó no fue mi célula de respuesta inmune. El que ganó fue el patógeno y pudo colonizar mi cuerpo y generar una infección. Y entonces ahí yo tengo que ayudar a mi respuesta inmune. ¿Cómo? Pues la ayudo tomando antibióticos, descansando, porque pues si yo todas mis fuerzas se las dedico a fortalecer mi respuesta inmune, pues eso aumenta la probabilidad de que salgan victoriosas, ¿no? Entonces, esta es una batalla en la cual gana mi respuesta inmune, lo parte en pedacitos y lo presenta. Se da la primera señal, que es este reconocimiento. Segunda señal, la presencia de correceptores o el reconocimiento de correceptores. Y tercera señal, el reconocimiento de la secreción de diferentes citocinas. Esto es lo que pasa con cualquier infección que ha sido controlada exitosamente. Esto lo hacen, y por eso quería ver el linfocito B y T seguiditos para que pues ustedes relacionaran y vieron la interacción directa que tienen estos dos tipos de células. Todas las células de la respuesta inmune se pueden comunicar porque estas citocinas pues no solamente le llegan a esto, no están estas células aisladas dentro de mi organismo, están rodeadas de otros tipos de células y estas células también pueden interactuar y ser reconocidas por otras células que no sean un linfocito T. Puede ser un macrófago, una dendrítica, una natural killer, pero el mensaje que se va a interpretar
va a ser de una manera diferente a la que la hizo el linfocito T. Aquí el mensaje fue, mira, yo sí soy una profesional, te estoy presentando un antígeno, elimínalo, o más bien reconócelo para que puedas generar memoria, para que puedas eliminarlo cuando lo veas completo. Otro tipo de célula es la célula dendrítica. La célula dendrítica lleva su nombre porque ¿a qué tipo de célula les recuerda estas células de acá? Si quieren pueden ponérmelo en el chat. Si alguien ha visto una célula que se parezca a ¿esto qué parece? Como si fuera una ¿qué? ¿Una neurona? Una neurona, exactamente, una neurona. ¿Y estos cómo se llaman? ¿Alguien sabe? ¿En las neuronas? Dendritas. Exacto, por eso se le llamó célula dendrítica. Aquí ya me lo pusieron en el chat, una neurona, sí, exacto. Entonces, se le puso célula dendrítica porque cuando se encontraron, pues vieron el gran parecido que tenían a las neuronas, a la formación, a la conformación que tienen los axones de las neuronas en forma de dendritas y pues se les puso célula dendrítica. Ahora, la función de las dendritas en las neuronas es pues tener una comunicación más estrecha y mientras más interconexiones tengan con otras neuronas, pues los impulsos eléctricos pueden viajar más rápidamente y encontrar la información o transportar la información de una manera más eficaz. Mientras más conexiones interneuronales tengamos, dadas justamente por la alta condensación de las dendritas, vamos a poder tener una respuesta intelectual más rápida, ¿no? Porque pues, simplemente, o sea, nuestros pensamientos son impulsos eléctricos que viajan a través de nuestro cerebro mediante las dendritas, mediante los axones de las neuronas, y pues mientras más tengamos, pues más rápido van a ser esos impulsos, ¿no? Y más eficientemente se va a poder llevar a cabo el proceso intelectual. Eso pasa con las neuronas. Pero ¿qué pasa con las células dendríticas? En las dendríticas tenemos nosotros una célula o el cuerpo celular y estos que vemos aquí, que serían como las dendritas, son los brazos o son extensiones de la misma célula. Lo podemos ver acá. Acá tenemos una célula. De hecho, esta es si es una neurona, es una dendrita neuronal. Y del lado izquierdo vemos a una célula dendrítica de la respuesta inmunológica. Veamos cómo tiene estas proyecciones que lo que van a hacer es hagan de cuenta que este es su cuerpo y estos son sus brazos. Los brazos de las células dendríticas se van a estirar lo más que se puedan para poder palpar y poder reconocer a esos antígenos. Vean cómo en la anterior, prácticamente el T-cell receptor es así un receptor pequeñito que tenemos aquí en la superficie del linfocito T y tiene que venir el linfocito B o la célula presentadora profesional a prácticamente embarrarse en el T-cell receptor para que pueda ser reconocido. O sea, esto es un mini bracito que tiene el linfocito T. En cambio, la célula dendrítica puede estirar su brazote para poder hacer un reconocimiento pues a mayor distancia. Entonces, esto le da una característica pues importante a la célula dendrítica porque puede palpar, puede reconocer a antígenos que están más alejados de su cuerpo principal. Entonces, estas proyecciones le sirven para eso a la célula dendrítica, para poder reconocer a los patógenos que pues puedan estar un poquito lejos de él. Aquí vemos un dibujo, o no, más bien un video, de cómo la célula dendrítica la ponemos en un ambiente y vemos cómo hay reconocimiento. Ahí vieron cómo tocó a otra célula, vio que era propia o era igual que ella y la soltó, ¿no? Vemos cómo está moviéndose a lo largo puede cambiar su morfología a lo largo pues del espacio que tiene para poder ir palpando. O sea, él va avanzando con sus dendritas, con sus pequeños bracitos para poder reconocer. Si le ponemos un patógeno por aquí, lo abraza y lo empieza a introducir a su interior para poderlo procesar y eliminar. Aquí vemos a varias, vean cómo hay reconocimiento entre ellas.
se pueden comunicar a través de pues, palparse. Aquí, no sé si alcanzan a ver que vemos aquí algunas bacterias. A ver, creo que es este. Sí, donde vemos diferentes patógenos y va reconociendo. Ven aquí como ya va súper llena de bolitas. Estas, creo que también son levaduras. No me acuerdo si son levaduras, son cocos, son bacterias, donde va avanzando, los va capturando y los va introduciendo a su cuerpo para poderlos eliminar. Notan diferencias con el macrófago que habíamos visto la clase pasada, como el macrófago es un dragón, o sea, se sienta a la mesa y empieza a arrebatar todo lo que está enfrente y se lanza y come de a 2, de a 3, de a 5, de a 20 levaduras al mismo tiempo. Aquí no, aquí las dendritas lo hacen de una manera menos ávida. El término correcto es lo hace con menos avidez. Como mosca a la caca, ¿cuál? ¿El del macrófago o la dendrítica? Mencionan aquí en el chat. Sí, exacto. El macrófago se avienta con todo para poder pues, fagocitar lo más rápido posible. La dendrítica no, la dendrítica, la función es justamente eso. El macrófago no puede moverse así. El macrófago le tienes que poner la comida en la mesa para que se aviente sobre ella. Pero una vez que está cerca de la comida, puede cambiarse de a 20, de a 30, de a 40 patógenos al mismo tiempo. La dendrítica no, la dendrítica puede moverse. Vean cómo aquí se ve claramente cómo el citoesqueleto es modificado, cómo se estiró ahí, prácticamente alcanzó 3, 4 veces su tamaño para poderse mover. Hay reconocimiento, vean cómo saca, mete los bracitos para poderse comunicar con otras células. Y cuando le ponemos levaduras o bacterias, va avanzando, se come una, se come otra, va avanzando y tiene varias en su interior, pero pues de uno en uno, ¿no? O sea, va poquito a poquito y vean cómo primero las toca, ¿eh? O sea, primero con sus bracitos va palpando, si es un patógeno, lo va introduciendo, pero primero va tocando todo para ver si se lo come o no. Estas células dendríticas tiene poquito que fueron descubiertas. Miren, en 1973 fueron estudiadas por Ralph Mervyn Steinman y ganó el premio Nobel apenas en el 2011. O sea, es lo que les digo, jóvenes, la inmunología es una ciencia que está en desarrollo. En el 2011 se ganó un premio Nobel Steinman por descubrir una célula dendrítica. Aquí dirían, viendo el video que vemos aquí, dijeran, no manches, como una función tan característica, una forma tan peculiar de la dendrítica, hasta el 2011 se dio un premio por un descubrimiento. O sea, la inmunología está en pañales y es una ciencia pues que ahora justamente con el tema de COVID y con el tema de las pandemias, pues todos deberíamos estar pues prestos y sobres a entender procesos inmunológicos y que en el pleno 2011, apenas hace 10 años, se esté descubriendo una célula tan importante y con funciones tan características como esta, pues no nos queda más que no nos queda más que claro que la inmunología es una ciencia que está en desarrollo. Le dieron el premio a Steinman porque realmente él es el descubridor, pero también personas importantes, o más bien científicos que colaboraron con él muy de cerca, Hoffman y Bruce Beutler, trabajaron con él, pero pues el que se llevó el reconocimiento fue Steinman. Las células dendríticas son muy efectivas promoviendo la proliferación y presentar antígenos. O sea, lo estamos viendo, ¿no? O sea, si son capaces de tragar y procesar los antígenos, digo, los patógenos que después se van a convertir en antígenos, pues también son consideradas unas células presentadoras de antígenos profesionales. Otro tipo de células que son muy famosas son las natural killer. Las natural killer forman parte de la respuesta inmune innata. ¿Qué significa que sean parte de la respuesta inmune innata? Acuérdense que la respuesta inmune innata es con la que nacemos. Innato es cuando dicen tienes un talento innato, quiere decir que no lo desarrollaste, naciste con él, y la natural killer forma parte de la respuesta inmune innata, la respuesta con la cual nacemos todos de manera normal.
Hago énfasis en eso de manera normal, porque como ya ustedes lo están empezando a ver, hay inmunodeficiencias a todos niveles. Cada una de las células que vamos revisando y cada uno de los mecanismos que vamos revisando son susceptibles a fallar. Y cuando se presenta una falla, estamos hablando de una inmunodeficiencia. Y cuando hablamos de inmunodeficiencias de nacimiento, pues es una inmunodeficiencia de tipo genético. Regresando aquí al tema de la natural killer, forma parte de la respuesta inmunológica, quiere decir que no va a reconocer como lo hacían la dendrítica, como lo hacía el linfocito B y el linfocito T. No, la natural killer nació por una razón, y esa razón es matar. O sea, es una asesina natural. Lo que le pongan enfrente y le parezca raro, le va a dar cuello, se lo va a echar al plato. A diferencia de los linfocitos T y B, viajan por el torrente sanguíneo ya activadas. Esto es muy peligroso, es decir, tenemos a un asesino natural rondando por todo el organismo. Esto vamos a ver ahorita cómo lo controla el organismo, cómo le pone una limitante, ¿no? Porque ahorita podríamos pensar, híjole, estas natural killer forman parte de la respuesta inmunológica, son asesinas naturales y viajan por el torrente sanguíneo, o sea, tienen acceso a cualquier cavidad, a cualquier célula de mi cuerpo. No me estoy poniendo no me estoy disparando en el pie al darle tanto poder a esta célula. Controla infecciones virales, principalmente porque acuérdense que si comparamos infecciones virales con infecciones bacterianas, pues las virales son más peligrosas porque puede replicarse el virus más rápidamente como lo hace una bacteria. La bacteria es un poco más tardada, ¿no? Hay bacterias que requieren de 20 minutos, 30 minutos para poderse replicar, es decir, tener de una bacteria a dos. Cuando hablamos de infecciones virales, o sea, ese tiempo a lo mejor ya tenemos cientos o miles de copias virales de un virus, ¿no? Elimina células cancerosas, por eso debe de tener acceso a todo el cuerpo para poder ir monitoreando. Se encuentra principalmente en la sangre, porque ya vimos que es por donde viaja. En el vaso también por la cantidad de sangre con la cual está irrigado este órgano. Y hay muy pocas en tejidos. Ahorita vamos a ver la razón por la cual en tejido, ya en músculo, en tejidos ya diferenciados, hay pocas. Realmente está en torrente sanguíneo y pues el vaso simplemente es por la cantidad de sangre que pasa por ese órgano. En su superficie tiene marcadores, como todas las células, tiene sus marcadores en superficie que los cuales nos sirven para poderlas diferenciar. El CD56, CD16. También, hasta ahora hemos visto que los marcadores me sirven para más bien, la presencia de marcadores me sirve para poder diferenciar entre células, como es el caso de la natural killer, que tiene presente en su superficie CD56 y CD16, pero también la ausencia de marcadores me pueden dar indicio de qué tipo de célula es. En este caso, el CD3 y el CD4 no están en las natural killer y sí están en los linfocitos T. ¿Dónde preguntan aquí en el chat dónde puedo encontrar las grabaciones de la clase, incluyendo esta? Tengo unos problemas con mi computadora y no puedo ver algunos fragmentos durante las últimas 3 clases. No les he pasado es lo que les quería preguntar. Bueno, ahorita respondo tu pregunta. Ya las grabaciones las pongo en mi canal de YouTube. La clase pasada que teníamos la grabación, puse el canal en el chat. Ahorita antes de que terminemos la clase, vuelvo a poner los enlaces de las clases pasadas. No son clases que están abiertas porque pues obviamente no podemos tenerla, como hay interacciones con los alumnos, no pueden estar abiertas a público en general por temas de seguridad, ¿no? O sea, no puede cualquier persona que esté en cualquier parte del mundo entrar al video y ver la interacción que tenemos con ustedes, porque pues simplemente, o sea, ustedes no han dado por escritos la autorización de que su voz o su pregunta esté en material que esté disponible, ¿no? Están de forma, solamente con el enlace que les paso por aquí pueden entrar, es decir, todas las personas que tengan el enlace y en teoría, solamente como lo paso a través del chat de la clase, todas las personas que estarían en el chat podrían en la clase ver el video. Lo vuelvo a poner al final, pero es mi canal de YouTube, están con candado para que no se puedan reproducir por cualquier persona, pero también las vamos a poner en el Classroom. Ahorita también
quiero que al final de la clase les voy a preguntar si todos tienen acceso al Classroom que abrió Pablo. Si no, para que también pongamos el enlace aquí en el chat y puedan inscribirse a ese Classroom como si fuera un salón, y ahí van a estar todos los enlaces, y la ventaja es que ahí van a estar guardados. O sea, no tienen que estar en la clase para poder entrar, darle darle clic al link que les voy a enviar, sino que ahí pueden entrar cualquier día de la semana a verlo. Pero eso lo vemos ahorita ya en 5 minutos que termine nada más la Natural Killer. Tiene gránulos y perforinas y granzimas en superficie. Estas son las armas con las que cuenta. Tiene pistolas, escopetas, arcos. Bueno, tiene gránulos, perforinas y granzimas. Esas son las armas con las que cuenta esta asesina natural. Tenemos dos tipos de... bueno, aquí tenemos imágenes de cómo son las Natural Killer en una fotografía de microscopio electrónico de barrio. Tenemos dos tipos de Natural Killer, la brillante, y con esto terminamos la clase del día de hoy. La diferencia entre dos tipos de Natural Killer, que son las brillantes y las débiles. Se determina o se clasifican como brillante o débil. Volvemos otra vez a los inmunólogos cuando encuentran estas Natural Killer. Dicen, ¿cómo vamos a poderlas diferenciar? Si las vemos bajo el microscopio, tienen el CD56 que vean. El CD56 es un marcador, es un receptor que está en la superficie de la Natural Killer. La Natural Killer tiene en su superficie receptor o marcador CD56. Ese CD56, si lo veo al microscopio, hace que brille más. Entonces, las que tienen muchos CD56 brillan más al microscopio, y las que tienen pocos CD56 brillan menos. Entonces vamos a ponerle brillante y débil. Y débil, aquí lo podré decir, ¿por qué no le pusieron no brillante? Le pusieron débil porque la brillante es más fuerte. Es decir, si hablamos de Natural Killer, de asesinas naturales, la que es brillante o que tiene más CD56 en su superficie, tiene más armas o es más ávida para asesinar que las que no lo son. ¿Y por qué son así? No quiere decir que esta sea más tranquilita o que tenga algún defecto, no. Se hizo esa diferenciación por el lugar donde van a ir a actuar. A estos soldados que son mis mejores soldados y tienen un arsenal, pues pronto y listo para poder interactuar con el patógeno y poderlo eliminar, que está ávida de asesinar, la voy a mandar a lugares donde no me puedan ocasionar mucho daño. Y las débiles la voy a mandar a lugares donde me puedan ocasionar daño si es que llegaran a tener una batalla con algún patógeno. Pues obviamente siempre hay bajas colaterales, y esas bajas colaterales son mis propias células. Entonces voy a mandar a las débiles donde haya células que me importen, es decir, que todas mis células de mi cuerpo me importan, pero hay algunas que son de vital importancia. Entonces ahí voy a mandar a estos soldados que son los Natural Killer CD56 débil, o las que no brillan tanto. Y donde haya una batalla donde involucre células de mi propio cuerpo que no sean tan importantes o que no sean de vital importancia, ahí sí voy a poder mandar a las CD56 brillantes. Entonces, en la siguiente clase vamos a ver también un ejemplo de cómo son enviados estas células Natural Killer a sus lugares. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí, jóvenes, para poder comentar lo del Classroom. Déjenme pausar la grabación. Ahí, no quise. Recording stopped.